Bien, continuando con nuestro curso, vamos a platicar brevemente respecto a las estructuras algorítmicas selectivas. Esas estructuras son principalmente necesarias y se vuelven, desde mi punto de vista, como el pilar de la programación lógica, por lo que el hecho de poder hablar de este tipo de estructuras lógicas selectivas nos va a permitir tener en cuenta siempre una mejor solución algorítmica de cualquier tipo de problema que nosotros lleguemos a presentar, tomando así en cuenta una adecuada toma de decisiones al momento de establecer ya sea una solución a un proceso o poder seguir una alternativa de un camino a, a considerar. Bien, dentro de las estructuras algorítmicas selectivas que se van a poder utilizar para la toma de decisiones se encuentra la estructura selectiva simple, la doble y la múltiple, que desde una narración desde un concepto narrativo, pues la podemos identificar como el sí entonces, si no pasa algo, y sí múltiple, que lo veríamos más adelante como una selección tipo switch o cascada, ¿no? Bueno, ese sería un esquema de representación de una estructura simple desde el enfoque de diagrama de flujo, donde tenemos una interacción, una selección, donde va una condición que se expresa un conjunto de expresiones, como ya vimos en el bloque anterior, que podríamos nosotros manejar a través de operadores lógicos para poder determinar si no se cumple una acción, entonces sucede que se haga y se tenga otra respuesta, la cual las respuestas pueden ser falsas o verdaderas. Y bueno, tenemos el conjunto o la operación que se vaya a realizar, que no es más que una expresión que se va a poder trabajar con respecto a esto. Y bueno, ese sería el esquema de una estructura de selección simple. Y pues desde el punto de vista descriptivo, nosotros la podemos manejar en un lenguaje algorítmico por palabras reservadas desde la forma que nosotros lo vayamos a trasladar en algún momento, sea el lenguaje que guste. Bien, ejemplos vamos a encontrar diversos en esta información que ustedes van a poder tener acceso debajo del video para poderla descargar. Vamos a ir encontrando ejercicios en los cuales, si se dan cuenta, la estructura de condición siempre se va a ver modificada, alterada, trabajada con respecto a una comparación en la cual tendremos nosotros una respuesta. ¿Qué pasa si la respuesta es verdadera? Ejecuta acciones, y si la respuesta fuese falsa, entonces continúa el proceso sin poder hacer nada más que con la opción que se tiene más adelante. En este ejemplo muy simple que nos está mostrando cómo poder evaluar si una calificación de un examen es mayor a cierto valor, en este caso a 8, entonces que nos diga que ya tiene una calificación aprobatoria. De lo contrario, no dice nada y por lo tanto, para este caso, termina el programa. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, con el número de interacciones. Recuerden ustedes que un algoritmo es un algoritmo bien construido va a ser aquel el cual al ejecutarse de manera de escritorio o a través de algún software utilizado por la computadora nos permita siempre validar todos los resultados y que sea de una manera siempre constante. Entonces tendríamos nosotros aquí este número de ejemplos de corridas, los cuales vamos nosotros a manejar de esta forma, ¿no? Bien, entonces estos serían los casos para las estructuras selectivas simples. Tendríamos más ejemplos, los cuales yo creo que sí es necesario que les dé una exploración general para que al término de ella puedan tener ustedes mayor claridad de lo que ya han estado trabajando. De ahí pasaríamos a la estructura selectiva doble. La estructura selectiva doble va a ser aquella en la que yo tengo una condición, si esa condición se cumple, vas a ejecutar algo, de lo contrario,
me vas a ejecutar cualquier otra opción. Por lo tanto, si se dan cuenta, la estructura que se está manejando es que después de una condición vamos a tener una parte verdadera con acciones a realizar y una parte falsa también con sus respectivas operaciones a realizar, operaciones u operación a realizar, por lo que también su estructura de lenguaje algorítmico va en este caso a cambiar un poquito, donde dice si la condición se cumple, entonces realízame ciertas acciones o cierta acción, si no se llega a cumplir como quiera, ejecuta alguna otra de las alternativas y después continúa con el programa, ¿no? Para esto, ejercicios también. ¿Qué pasa si el estudiante coloca una calificación o tiene una calificación? En este caso, si la calificación es mayor o igual a 8, entonces el chico ya deberíamos de mandar una alerta o un mensaje indicando que fue aprobado, pero si su calificación no lo es así, debería de mandar otro mensaje. Y aquí es donde se está cumpliendo la, la opción de selectiva múltiple. Ok, perdón, la opción de selectiva. Y tenemos una tabla de corrida. Ahora sí, nos vamos a una tercera y última, que en este caso vamos a ir manejando, que se llama la estructura selectiva múltiple sí o denominada sí múltiple, donde bueno, esa estructura selectiva sí múltiple nos va a permitir que el flujo de los diagramas de flujo, de diagrama, pueda existir una bifurcación en donde se dan varias ramas. Esto, más que nada, ustedes lo manejan cuando tenemos una especie de estructura de opciones de menú. Digamos que tenemos más de una acción a realizar. Bueno, podemos entonces a través de una acción de selección, vamos a indicar, nos vamos por la acción 1, nos vamos por acción 2, nos vamos por acción 3 o acción N y después podemos continuar. Pero solamente será una de ellas las que va a tener éxito para poder trabajar en esto. Entonces, estas estructuras selectivas sí múltiple son flexibles, por lo que nos van a permitir aplicarnos de diferentes formas. Y pues bueno, tenemos aquí algún ejemplo. Vean ustedes ese ejemplo que se tiene. Y ok, bueno, creo que de esta parte vamos viendo si existen otro tipo de estructuras, pero estas ya son más de anidamiento, en donde vean, bueno, aquí está un ejemplo de estructura sí múltiple, donde a partir de la selección de una opción, nos vamos nosotros ahí a ir encaminando hacia opción 1, 2, 3, o pues puede ser forma de carácter, la decisión que uno haya seleccionado, opción A, B, C o D. ¿Ok? La forma de corroborarlo, la estructura de cómo corroborarlo, si se dan cuenta, es una estructura muy simple de entender por todos. Y aquí tendríamos otro tipo de ejemplo. Ok. Ahora, ¿qué pasa con las estructuras de selección, pero ya de tipo anidamiento? Es una combinación de las anteriores que hemos visto, donde de una simple se puede tener una selectiva donde existe tanto la parte verdadera como la parte falsa, y yo aquí estoy haciendo una combinación de ambas. Entonces, este tipo de estructuras de anidamiento son muy comunes y son las que más vamos a estar trabajando en algún momento conforme las opciones y condiciones del problema a resolver no los indique. De tal forma, como pueden darse cuenta, podemos nosotros tener un caso que a partir simple, pues tengamos una selección donde yo tenga que decidir qué sucede si la respuesta es verdadera y qué sucede si la respuesta es falsa. Si la respuesta es verdadera, entonces puedo yo tener una selectiva doble, donde esa selectiva doble me va a dar dos opciones: irme también por la verdadera parte verdadera o irme por la parte falsa, hacer ciertas acciones de operación o de resultados a obtener en cada una de ellas, y para que posteriormente, si esta rama
de la estructura no se cumple, poderme ir hacia la rama donde se encuentra, perdón, donde se encuentra la parte negativa, en donde también existirá una estructura que puede ser simple, no necesariamente puede ser doble, o pudiera ser múltiple según el caso, y de ahí poder realizar las operaciones pertinentes. Y como se dan cuenta, pues esta estructura, este tipo de estructuras, cada quien depende de la problemática que estemos planteando, cada quien es, pues ahora sí, diseñador de la misma. Y si se dan cuenta, aquí tenemos una estructura un poco más compleja, donde ya podemos incluir las tres anteriores que hemos mencionado, una simple, una selectiva doble, donde yo aquí tengo una sí entonces, que es una simple, parto de otra que es de una simple, me puedo ir a una múltiple y dentro de ellas yo puedo tener condicionales que pueden ser tanto simples como múltiples, y esto se está poniendo cada vez más interesante en el momento que resolvamos casos muy concretos, que tengamos que tomar en cuenta todas esas alternativas lógicas que se pudiesen dar según el problema a realizar. Entonces, como nos damos cuenta, este tipo de información que ustedes ya conocen y dominan se dan por enterados que se puede dar este tipo de combinaciones. Y bueno, un ejemplo clásico es poder, por ejemplo, ordenar tres números, ya sea de manera ascendente, de manera descendente, ya sea eh, eh, tomando, bueno, en este criterio, por decir algo, vean todas las condicionales que debemos de tomar en cuenta si es que quisiéramos nosotros mostrar el orden de tres números diferentes o iguales, o simplemente tres números, y ordenarlos en una manera tomando en cuenta todas estas posibles combinaciones que se pueden dar. Y para este tipo de cosas y muchas otras más, como la toma de decisiones numéricas, económicas, de selección de cualquier tipo, involucre. Entonces, van a encontrar varios ejercicios interesantes en este tipo en esta información que se está proporcionando. También aquí la manera narrativa de cómo se puede expresar, vean que se vuelve un poco más también interesante su forma de cómo irlo expresando, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ir encontrando. Van a encontrar una sección de problemas resueltos, pues yo creo que ya no tan complicados, sí laboriosos algunos de ellos, pero nos va a permitir con esto lograr la comprensión más adecuada de toda esta información. Y bueno, creo que esto sería la parte importante de mencionar sobre las estructuras algorítmicas simples. La actividad a desarrollar será proporcionada en la sesión en línea. Por su atención en este bloque, muchas gracias. Bien, otro tema importante a considerar dentro de este curso viene siendo las estructuras algorítmicas repetitivas. Las estructuras algorítmicas repetitivas nos van a permitir a nosotros poder ahorrar un conjunto considerable de líneas, si es que estas no existiesen. Pero debido a su buen funcionamiento y a su acertada aparición dentro de la programación, nos permiten optimizar código y poder hacer un conjunto de iteraciones, las cuales pues no son más que repeticiones que son necesarias cuando se está trabajando y solicitando un conjunto de datos. Cuando nosotros ya no solamente es necesario insertar uno o dos datos en un proceso para poder realizar alguna acción y de ahí dar un resultado, se requieren más procesos, se requieren más datos, se requieren más valores, se requieren más operaciones. En este momento es cuando se vuelven importantes las estructuras repetitivas, las cuales, que igual que en el proceso de las estructuras algorítmicas selectivas, van a jugar un papel muy importante dentro de la estructura de la programación. Por eso, como en todos los casos, todo ciclo siempre debe existir una condición de parada o un fin de ciclo. Bueno, esta parte que les acabo de leer es la que está aquí sombreada, pero se refiere más que nada a que las estructuras repetitivas
siempre van a tener un inicio y tendrán un final, de tal manera que todas serán de tipo finito. Perdón. Bueno, dentro de las estructuras repetitivas más comunes está una que se caracteriza por ser para. Bueno, este para o for, que según los lenguajes de programación que estemos utilizando cambiará un poco, bueno, o cambiará su estructura, su sintaxis, pero todas van a partir de la misma, el mismo esquema o misma sentencia, ¿no? Entonces dice que la estructura repetida, la estructura repetir conocida comúnmente como for, es la estructura algorítmica adecuada para utilizar en un ciclo que se va a ejecutar un número definido de veces. Este tipo de estructuras está presente en todos los lenguajes de programación y bueno, ya que sean estructurados orientados a objetos, no importa. Por ejemplo, cuando necesitamos calcular la nómina total de una empresa, pues se tiene que sumar los sueldos de los cantidad de empleados de la misma, cuando se necesita obtener el promedio de calificaciones de un curso, cuando debemos sumar las calificaciones de los alumnos y dividir esa misma suma entre la cantidad de personas o de cantidad n veces. Bueno, sabemos que de antemano cuántas veces tenemos que repetir una determinada operación o acción o tarea, el número de repeticiones no va a depender de la proposición dentro del ciclo, por lo que el número de veces que se obtiene el planteamiento del problema o de una lectura que va a indicar el número de iteraciones se debe de realizar para n ocurrencias. Y pues bueno, aquí tenemos ejemplos de cómo poder utilizar esas estructuras algorítmicas repetitivas. Para este caso, se dan cuenta la única forma o la única condición que está cambiando es la manera en cómo estamos obteniendo el valor de, ya sea en este caso de manera creciente o decreciente, donde partimos de un valor inicial que es BI y ese valor inicial ya sea que empiece con un número de menor a mayor o un número de mayor a menor, y pues bueno, ahí se va a realizar una comparación, ya sea menor o menor igual que, o mayor igual que, izquierda a derecha, como lo están viendo ustedes. Si se cumple la condición, entra, realiza las actividades, todo lo que se tenga que hacer, las interacciones, y existe un contador o sí, un contador que te permite acumular de manera positiva o acumular de manera negativa, de tal forma de que si partimos de un número con valor inicial de i de 10 o un valor inicial de 0 y queremos que llegue a 10, pues bueno, hasta ahí tendría que estar haciendo la cantidad de veces que se cumpla la condición que se está indicando. Por lo que este tipo de estructuras son muy, pero muy necesarias para el proceso que tenemos nosotros dentro de la interpretación del desarrollo de estructuras algorítmicas lógicas. Y también tiene su forma de representar, como vemos nosotros aquí, lo expresamos de esta forma, en lenguaje algorítmico. Ya nos proporcionarán ejemplos, en lugar de estar, si no utilizáramos, por decir, las estructuras repetitivas, tendríamos que manejar una cadena de variables, si es que fuesen 10 trabajadores, vean toda la talacha que tendríamos que estar haciendo, y pues bueno, toda la inserción de datos que se tuviesen que dar, todos los valores que se tendrían que estar manejando para poder obtener un valor obtenido de la sumatoria de toda esa nómina. Entonces sería algo abismal. Ahora imagínense si eso fue con 10, cómo sería con 100 o con 1000 o con 1 millón, 1 billón o 1 tera de información. Pues bueno, para eso nos están sirviendo las estructuras repetitivas, ¿no? Entonces, en este caso, la opción del for nos va a indicar, la característica del for es de que nos va a indicar desde dónde quiero partir hasta dónde quiero llegar, siempre y cuando me compare que el valor que va a ser el pivote, el que va a andar de aquí para allá, es incrementando o decrementando según sea el caso, cumpla la condición que nos está indicando para que se pueda estar realizando la repetición con todas las acciones que yo indique. Quiero pedir un dato, quiero procesarlo, lo quiero imprimir también, tal vez, o simplemente con esas acciones
volver a realizar más actividades. Entonces, todo esto son parte de las estructuras que ya tenemos nosotros conocidas e interpretadas por el proceso de diseño de algoritmos lógicos que podemos nosotros realizar. Aquí lo importante es la pregunta que vamos a estar haciendo para la validación de esos datos y no caigamos en un bucle infinito y ese no nos permita terminar, aunque hoy en día ya con la magia de los lenguajes de programación nos podemos dar cuenta si esa acción que acabamos de realizar va a tener éxito o no lo va a tener, pero es importante que nosotros como programadores tengamos esa capacidad de determinar que estamos haciendo una buena y correcta interpretación lógica. Otra de las estructuras muy comunes y muy usadas dentro del argot de la computación está la repetición while. Esta repetición, mientras, él tiene como condición utilizarse en un ciclo cuando no sabemos el número de veces que se tiene que repetir. También este número va a depender de las promociones, de las proposiciones dentro del ciclo que se vayan dando. Quiere decir que cada vez que se vaya a repetir, se va a evaluar la expresión y si esa expresión sigue cumpliendo con la condición, pues seguirá continuando y en el momento que esa condición ya llegue a su, a su aceptación, entonces terminará el proceso, ¿no? Entonces, aquí podríamos nosotros estar tomando en cuenta que la condición que se va a evaluar, si esa condición que estamos nosotros evaluando es aceptable, entonces estará haciendo las iteraciones, las repeticiones, los procesos, los cambios necesarios dentro de ese bucle o dentro de esa estructura, y en el momento que esa condición ya no se cumpla, entonces vámonos. Continuaríamos en otro bloque, ¿no? En otra sección. Y pues bueno, esto lo podemos observar nosotros aquí, su forma de representación del lenguaje. Ejemplos, tendríamos un conjunto también necesario de ejemplos. Mientras el valor de esta variable sea diferente a -1, eres diferente a -1, por lo tanto vamos a hacer todo esto, ya no eres diferente a -1, terminas y vámonos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de acciones son las que nosotros ya dominamos y pues bueno, pero es interesante tenerlas presentes según el contexto, la problemática lógica que nos estemos nosotros planteando para que tenga una mayor impacto nuestra codificación de lenguajes. Y bueno, aquí ya vamos a encontrar un conjunto de ejemplos en donde al último me gustaría ver, creo que viene también una sección de el anidamiento. También, así como las estructuras selectivas, vamos a encontrar anidamientos de estructuras repetitivas y estas son muy usuales dentro de nosotros porque nos van a permitir optimizar ciertas acciones en donde muchas veces no es necesario, no es suficiente que con una sola interacción, una sola estructura repetitiva podamos hacer un buen control, sino que requerimos de un conjunto de más estructuras para poder repetitivas que una anide a la otra para poder trabajar con soluciones un poco más detalladas que nos va a permitir avanzar de una manera más eficiente con la problemática que tenemos. Así como nosotros nos podemos dar cuenta, estructuras de este tipo, vean cómo ya estamos aquí combinando de estructuras simples, estructuras complejas, compuestas, algunas que otras múltiples, y bueno, todo esto podemos nosotros irlas combinando con estructuras de algoritmos de este tipo, en donde yo parto de una estructura de repetición, de aquí tengo yo
un proceso a realizar, y dependiendo del resultado que yo obtenga de ese proceso, también tendré otra interacción de repetición en la cual me va a permitir realizar cierta toma de decisiones partiendo de un valor que yo obtenga, para que posteriormente tenga una acumulación, y con base a ese resultado que me pueda dar, de aquí poder seleccionar alguna alternativa, y vean cómo cada vez las opciones se van incrementando, ¿no? Entonces, todo esto se puede ir trabajando, y pues es lo que hace un poco más interesante al momento de pasarlo a algún lenguaje de programación de tipo estructurado, orientado a objetos, por eventos, como ustedes gusten y manden. Se tiene este impacto con el correcto uso de este tipo de estructuras algorítmicas lógicas. ¿Cuál es la importancia de que lo aprendamos de esta forma? La documentación que ustedes más adelante van a tener que realizar al momento de estar en asignaturas más em, específicas, como la de ingeniería de software, y desarrollos un poco más laboriosos, que les va a permitir a ustedes pues dar esa nota informativa de soporte, así como los arquitectos y los ingenieros civiles requieren de planos y requieren de fichas y notas informativas, pues nosotros les requerimos de los diagramas de flujo para poder ir analizando e ir especificando cómo es que se construyó todo este tipo de actividades. Y bueno, aquí yo dejo esta primera participación con respecto a este tema, y las actividades a desarrollar se trabajarán y se explicarán en la sesión en línea. Por su atención, gracias. Bien, continuando con con la información que hemos estado desarrollando respecto a las estructuras algorítmicas, toca el turno a una estructura que va a integrar una parte interesante dentro de lo que ya hemos mencionado, como las selectivas, las repetitivas, las estructuras de datos denominadas arreglos. Estas, como dice aquí, que con frecuencia vamos a poderlas encontrar como una solución prácticamente, se puede considerar imposible si lo que encontramos es muy difícil de implementar, si utilizamos tipos de datos simples de datos, o por otra parte, si podemos encontrar una buena solución al problema, es necesario utilizar tipos de estructura de datos. Entonces, con este objeto de que podamos nosotros ilustrar este concepto, se trabaja en este capítulo que van a ustedes estar viendo un conjunto de problemas y de soluciones al mismo, utilizando estructura de datos simples. Entonces, aquí lo interesante es que podamos nosotros sustituirlas por el concepto de arreglos. Los arreglos no son más que un grupo de datos que están debidamente estructurados con características idénticas, y cada uno capaz de almacenar cierta información que dentro de de los arreglos que nosotros vamos a estar trabajando aquí de manera lógica, sus principales características es de que serán de un mismo tipo, tendrán una longitud definida. Ya existen estructuras de datos donde su diseño es dinámico según el lenguaje en el que nos encontremos, pero pues nacen estas como para poder agrupar un conjunto de información, digamos, como vemos ahí en el ejemplo, tener a 70 empleados registrados, los podríamos tener almacenados en un arreglo, y tener información relacionada por cada uno de ellos, atributos y características también. Pues bien, todo esto nosotros lo podemos trabajar bajo este concepto, y pues bueno, aquí lo interesante es de que si nosotros no tenemos un arreglo que nos lo permita este, trabajar de manera agrupada, pues entonces estaríamos recurriendo a solamente hacer un conjunto de repeticiones para poder realizar esas acciones. Pero si quisiéramos recuperar la información del usuario 1, del usuario 2, del usuario 50, del usuario 70, tendríamos cierta resistencia para ello. Entonces, aquí nosotros nos vamos a ir dando cuenta
de la importancia que tienen el trabajo con los arreglos. Creo que es algo que es necesario que ustedes pues ya vayan vislumbrando cuál es ese impacto y trabajo que ustedes hacen con los mismos, dónde es que se aplica más, cómo es que los aplican ustedes, y eso es más enriquecedor para cualquier tipo de ejemplo que se pueda presentar. Nosotros aquí solamente vamos a mostrarles y se adjunta en el video este documento para que ustedes sean capaces de poder observar cuáles son las características y las ventajas, ¿no? Entonces, aquí en el primer punto nos vamos a estar viendo que un arreglo se va a definir como una colección finita, no infinita, finita, homogénea y ordenada de elementos. Finita, ¿por qué? Porque todo arreglo va a tener un límite, que quiere decir que debe determinar cuál será el número máximo de elementos que podrá formar parte del arreglo. Va a ser homogénea porque todos los elementos de un arreglo son del mismo tipo. Todos van a ser enteros, o todos van a ser booleanos, o todos van a ser flotantes, o todos van a ser lógicos, no sé, pero nunca, para este tipo, nunca será una combinación de los distintos. Cuando queremos una combinación, entonces estaríamos pasando a un tema siguiente que serían registros, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos hablando de otro tipo de cosas y estaríamos entrando a una rama que se le llama estructuras de datos, ¿sí? Entonces, va a ser ordenada, pues, porque se puede determinar cuál es el número de elementos, cuál es el primer elemento, cuál es el segundo, por eso es ordenada hasta el último. Y por lo que un arreglo gráficamente solo se puede mostrar, puede estar como se muestra en la siguiente estructura. Aquí, como ustedes lo están observando, algunos de nosotros les solemos decir que son arreglos de tipo vectorial. ¿Por qué? Porque representan solamente un solo renglón, su forma de trabajar, su forma de almacenar. Pero también van a existir arreglos de otro tipo, en los cuales van a ser de n por n, los cuales pues son aquí también indicados dentro de estos materiales. Y pues bueno, nos vamos a ir dando cuenta que cuando están los arreglos, su información que se tienen, cada uno vienen siendo como la formación de variables que tenemos nosotros aquí, y cada registro, perdón, cada espacio, cada casillero, cada uno de ellos va a representar tendrá la capacidad de almacenar un valor. Y aquí vamos a ir viendo que también tenemos cómo se definen los arreglos. Esto lógicamente que va a depender mucho del lenguaje de programación, pero pues vamos a definirlos como enteros, como flotantes, como carácter o como cadena. Entonces aquí nosotros tendríamos este tipo de información, nos los va proporcionando, y el ejemplo al inicio que nos estaba mencionando de los 70 trabajadores, pues bueno, cómo se trabajarían con arreglos, aquí lo podemos nosotros observar. Y pues bueno, al edificar o construir ya un primer algoritmo de programación relacionado con esta estructura, pues nos vamos a ir dando cuenta que esto va a ser más simple y nos va a permitir a nosotros tener una mejor administración de la información. Lo interesante de esto es de que al poder tener almacenado un arreglo con información, esta información la podemos nosotros darle lectura, le vamos a poder realizar, no sé, tal vez ciertas operaciones. Este sería un proceso algorítmico para poder darle lectura a un arreglo que ya está previamente cargado. Podemos hacer operaciones, podemos mostrar los nuevos o la actualización de resultados de este mismo arreglo. Aquí en la parte que llama como escritura no es más que el llenado de la información que se le puede dar. ¿Y cómo se hace el llenado? Pues utilizando las estructuras algorítmicas repetitivas, que son las que nos van a ir permitiendo hacer que ese índice que va a ir avanzando pueda asignarle un valor de manera adecuada, ¿no? Entonces, todo esto sé que es algo que ya en sus áreas de trabajo muchos ya lo hacen, y y que bueno, que es importante recordar
cómo es que lo aplican en algún lenguaje de programación. Eso será interesante saberlo, pero más bien, pues bueno, interpretar esa información, cómo la están manejando. Y esto nos va a dar pie a un siguiente tema que se estará abordando posteriormente sobre la parte de las búsquedas y el ordenamiento de la información, partiendo de arreglos, partiendo de tal vez de archivos o de registros que estarán almacenando un cúmulo de información de una manera estructurada para poder, no sé, ordenar de mayor a menor, de poder hacer que se hagan ciertas búsquedas de información, o clasificar esa información. Entonces, todo este cúmulo de datos que ustedes van a encontrar en este capítulo les va a permitir hacer esta recopilación de información, al menos de manera algorítmica, de todo lo que ustedes ya trabajan y pues bueno, viéndolo desde el punto de vista de que un arreglo puede ser de tipo vectorial, puede ser de 2 por 2, pudiera ser hasta de n por n. Los más comunes pueden ser de 3 por 3 o de 4 por 4. Entonces uno ya va a determinar cuál es esa longitud y por qué tantas combinaciones. Bueno, porque va a depender qué tanta información queramos nosotros almacenar. Recordemos algo muy interesante dentro de los arreglos, que como esos arreglos se tienen que precargar o predefinir previamente, tenemos que más adelante determinar qué tan factible es estar utilizando arreglos y o sustituirlos por otros elementos de programación que vamos a estar tal vez viendo más adelante o mencionando, como vienen siendo la memoria dinámica. Un arreglo es una memoria estática, puesto que reserva un espacio virtual dentro de la corrida del programa, se use o no se use, ahí va a estar, almacene por completo o no la información, ahí va a estar. Y pues bueno, una desventaja es de que siempre que se tenga que utilizar hay que cargar la información. Claro que hoy en día ya sabemos que para poder cargar una información la podemos retomar de otros dispositivos externos que pudieran hacer un arreglo o pudiera existir un arreglo, un procedimiento, una función que sea capaz de llenar esa información y a partir de ahí trabajar con ella. Entonces, ya conocemos algunas técnicas por ahí para poderlo hacer, lo que no nos va a limitar a nosotros en tiempo el poder tener un resultado adecuado. Pues bueno, yo creo que con esto, con calma, revisan ustedes la información que se está proporcionando y les va a permitir a ustedes determinar este tipo de ejemplos que se tienen al estar utilizando el concepto de arreglos. Y con esto estaríamos dando por terminados los 3 bloques con respecto a las estructuras algorítmicas selectivas, repetitivas y lo que viene siendo información de arreglos para esta sesión, en donde los detalles se estarán dando en línea. Muchas gracias por su atención.